Nuestro noviazgo fue muy rápido. Él era encantador, era protector conmigo, me hacía sentir querida, que era lo más importante para él. De alguna forma fue lo que yo estaba esperando, como el cuento de hadas con el que soñamos y de repente se convierte en realidad. Nos comprometimos enseguida y desde el mismo día de la boda hubo un cambio de actitud en él. Las agresiones físicas no sucedieron de repente, pero recuerdo que las primeras eran empujones en medio de discusiones sin sentido, porque había tenido una conversación con una amiga, pensaba que había estado hablando de él, si salía a hacer deporte, si él llegaba a casa y yo no estaba. La primera paliza fue al llegar a casa después de estar con una amiga con quien había quedado para tomar un café. Cuando empezamos a discutir y empezó a descargarse sobre mí, simplemente me callé y me protegí. A partir de ahí, todo fue mucho más rígido y más estricto. Después de cada episodio, se sentía muy arrepentido. Me mimaba y juraba que no volvería a ocurrir. Todo lo hacía por mi bien y porque yo era lo que él más quería. Había un tiempo de transición hasta que yo veía como él iba aumentando la tensión y yo intentaba hacer todo lo que él quería y todo lo que le gustaba para intentar controlar una futura agresión, pero al final sucedía y cada vez con más frecuencia. Al principio de la relación ambos trabajábamos, aunque siempre me decía que no era necesario, que con su sueldo podríamos mantenernos. Cuando tuve a mi hijo, me dijo que lo ideal es que su madre pues, fuese quien lo cuidara o lo criara hasta que tuviera edad para entrar en el colegio, antes que estar con alguien desconocido o que no lo cuidara como mereciera. Para cuando entró en educación infantil, ya tenía a mi segundo hijo. Cuando tuve intención de incorporarme al mercado laboral, para él ya era ridículo pensar en la posibilidad de que pudiesen contratarme en alguna empresa. No terminé los estudios obligatorios y había trabajado en oficios que no necesitaban que lo hubiese terminado, pero al tener ese parón laboral y nada de formación, no me era fácil encontrar trabajo y él me machacaba mucho por ello. Además, impedía que continuara estudiando. Me manipulaba para que no lo hiciera, ya que no atendería debidamente a nuestros hijos y si me veía más decidida, me amenazaba con irse con los niños y dejarme a mi suerte. El dinero, al ser él quien tenía un trabajo remunerado, era quien lo controlaba. Me pedía explicaciones de cualquier compra de alimentos o de material necesario para los niños, pero a él nunca le faltaba de nada. Yo buscaba ofertas de todo tipo porque el dinero que me daba para administrar lo necesario en casa no era suficiente. Aún así, siempre pensaba que lo engañaba y que yo escondía dinero, demostrando que siempre era él quien tenía el poder por ser el que él traía el dinero a casa. En apariencia y junto a otras personas, él actuaba de forma muy prudente, pero en privado me recriminaba que yo hablase, que hubiese intervenido en cualquier conversación delante de los demás. Él pensaba que yo quería llamar la atención de otras personas o de otros hombres y que si le llevaba la contraria, pues que lo dejaba él en ridículo. Decía que él era más inteligente que yo y que sabía cuándo tenía que hablar y cuándo no, y que yo hacía el ridículo al hablar. Recuerdo que su agresividad iba en aumento y yo escondía mi carácter por miedo a una agresión física, que poco a poco empezaban los insultos sobre cómo vestía, con quién iba, juzgaba cómo hacía las labores del hogar, que si mis esfuerzos eran insuficientes, criticaba a mis amigas, a mis familiares, intentaba que no hablara con ellos si él no estaba presente. Tenía todas las claves de mi teléfono, de mis redes, de mis cuentas. A veces decía que había puesto mi teléfono junto al suyo y se lo llevaba por error, dejándome pues incomunicada. Las pocas veces que le plantaba cara decía que eran ideas de otras personas que me habían manipulado y me amenazaba. Me decía que no le importaba a nadie, que era fácil que una persona desapareciera,
que hablaba sin coherencia delante de los demás y que si me pasaba algo, creerían pues que yo habría querido quitarme la vida. Me hizo sentir tan pequeñita que parecía estar en un círculo vicioso del que nunca iba a encontrar una salida. Para mí, el acto de hacer el amor ha perdido todo el sentido. Comienza una relación con un proyecto de futuro, de una familia que quieres formar, y va poco a poco desembocando en un estado de tensión continuo, donde todos los días tienes el miedo en el cuerpo de que al mínimo fallo que cometas te puedes poner en riesgo a ti misma o a tu hijo. Un estado de alerta en el que te sientes agotada mental y físicamente, pero que no puedes decir que no cuando te propone tener relaciones. Si dices que estás cansada, que no te apetece, que no es el momento, que los niños aún no se han dormido, está ya diciéndote que eres una cualquiera, que estás con otro hombre, que es tu obligación y que se hace porque yo lo digo. Ya no siento amor, no siento placer. Simplemente cedo como forma de protegerme, como forma de sobrevivir, y llega a un punto en que es mera supervivencia. Cuando hablamos de violencia de género, quizá lo primero que se nos venga a la cabeza es el número de mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas, o quizá en la crudeza de una agresión física. Pero la violencia de género va mucho más allá. Es la diversidad de violencia y el poder y control que ejerce un hombre sobre una mujer por el hecho de ser mujer. Y tanto uno como el otro son víctimas de una sociedad patriarcal. Seamos conscientes de esta lacra y no demos cabida a esta violencia.